¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. Estamos en la nueva serie Descanso en Cristo y estamos entrando ya a la lección número 2 de este estudio que lleva por título Sin descanso y rebeldes. Qué bendición será para nosotros compartir semana a semana nuestro estudio. Queremos también invitarte a que te suscribas a este canal y podamos llegar cada vez a más personas. El texto clave se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 11. Vamos juntos a tomar nuestras Biblias y leer también allí en las pantallas. Y dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar. Querido Padre eterno Dios, Señor, acompáñanos en este estudio y gracias por todavía con libertad estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a sacar lecciones importantes para nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo en la secundaria oír a un profesor decir la siguiente frase: en la puerta del horno se puede quemar el pan. ¿Y cuánta de verdad tiene este refrán? El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la Canaán terrenal, a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Pero algo aconteció antes de entrar a esta tierra prometida. Vamos a ir al libro de Números capítulo 11, el versículo 1, dice ahí la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Contra quién se quejó el pueblo? Contra Jehová. El pueblo, después de haber visto tantas maravillas y milagros que Dios había hecho durante su viaje en el desierto, ahora se estaban quejando contra Jehová. Querían comer carne, estaban cansados de comer el maná. Porque el siguiente versículo, que está en el capítulo 11, 6, dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se estaban quejando de la provisión que Dios les había dado con tanto amor. Eran hijos mal agradecidos. Se habían cansado de comer maná. Pero eso es lo que Dios les había dado a ellos, pensando en su bienestar. Y saben, ellos reclamaban a Dios, murmuraban contra Dios porque querían comer carne. Y saben, Dios responde la oración de este pueblo ingrato. Y en el versículo 11, capítulo 11, versículo 33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Mis queridos hermanos, nunca nos quejemos contra Dios, nunca murmuremos contra Dios, porque Dios nos puede dar lo que le estamos pidiendo. Y saben, aprendí algo en esta lección. Lo que queremos, lo que pensamos que queremos, no siempre es lo que necesitamos. Voy a repetirlo. Lo que pensamos que queremos no es siempre lo que necesitamos. El pueblo de Israel no necesitaba comer carne. Necesitaba reconciliarse con Dios para estar en paz. Porque toda la rebelión, todas las quejas y las murmuraciones que ellos estaban haciendo era porque no estaban en paz con Dios y mucho menos en paz con ellos mismos. Entonces es por eso que ellos comienzan a murmurar contra Dios y Dios les responde, pero para su mal. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos contra Dios? Decimos: mira, este matrimonio que tengo, este esposo que tengo, esta esposa que me has dado, ¿no? Porque dice allí, este maná, como que estarían cansados del maná. Y en nuestra vida como que nos cansamos, este hijo o esta hija que me has dado, comenzamos a reclamar a Dios, comenzamos a quejarnos contra Dios por lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha regalado. No seamos hijos quejosos, sino seamos hijos agradecidos delante de Dios. Vamos a pasar a la siguiente parte de esta lección antes de leer una cita que tenemos aquí muy interesante. Dice lo siguiente: Dios quiere que su pueblo repase ahora con corazón humilde y espíritu abierto las pruebas por las cuales pasó el antiguo Israel, a fin de que pueda recibir instrucción y prepararse para la Canaán celestial. Mis queridos amigos, el pueblo de Israel viajó o peregrinó en el desierto por años para llegar a la Canaán terrenal. Nosotros estamos en este desierto de nuestra vida
pero no vamos rumbo a una Canaán terrenal, sino vamos rumbo a una Canaán celestial, a la patria que Dios nos ha prometido, a una tierra sin dolor, sin muerte, sin pandemia, sin enfermedad. Pero para eso tenemos que aprender de la palabra de Jehová, a dejarnos guiar por Dios, a no murmurar, a no reclamar, a no quejarnos contra Jehová, sino a aceptar sus instrucciones. Vamos a ir a la siguiente parte de esta lección que tiene que ver con es contagioso. Vamos a leer Números 12, 1 y 2. Dice ahí la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, y lo oyó Jehová. Aquí María y Aarón reclaman a Moisés porque ya no consultaban a ella. Y ocurre este percance entre ellos y murmuran contra el líder que Dios había puesto, en este caso Moisés. Y Dios, hermanos queridos y amigos, pone líderes en la iglesia y tenemos que respetar a los líderes. A veces criticamos a los líderes, a veces hablamos mal de los líderes, pero la pregunta es, ¿has orado por tu pastor? ¿Has orado por aquellos líderes que tú conoces? No somos llamados a criticar ni a juzgar, somos llamados a apoyar, a dar soporte a aquellos que están al frente de batalla. Y vamos a leer el siguiente versículo que se encuentra en Números capítulo 12, versículo 10. Aquí responde Dios a la murmuración de Aarón y María. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Después de murmurar contra Moisés, el hombre que Dios había puesto, había llamado, María queda herida por Dios, le sale lepra por haber murmurado contra el hombre de Dios. Mucho cuidado, mis queridos amigos y hermanos, con murmurar, con criticar a las personas que Dios ha puesto allí en ese lugar de la iglesia, del hogar. Mucho cuidado con criticar en vez de apoyar a las personas que necesitan. Vamos a ver el siguiente versículo que se encuentra en el libro de Números 13:32. Pasamos a la siguiente parte que tiene que ver con descontento es igual a rebelión. Dice la palabra de Dios allí: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Esta historia está basada cuando el pueblo de Israel llegó cerca a Canaán y los líderes enviaron espías para investigar cómo era la tierra. Y cuando regresaron después de 40 días, dieron cada uno su reporte. Y se maravillaron de la tierra que habían visto, porque era la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, había gigantes, eran ciudades fortificadas. Pero estos espías también exageraban por su falta de fe. Porque allí la palabra de Dios dice, es una tierra que traga a sus habitantes, ¿no? Como que estaban exagerando y tenían temor de tomar la ciudad que Dios les había prometido. Sin embargo, algo más acontece en esta historia y vamos a ver el siguiente versículo en el libro de Números 14:4. Dice allí la palabra de Dios: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué querían hacer? Se estaban rebelando contra Moisés y por ende se estaban rebelando contra Jehová, contra Dios. Querían regresar a Egipto. Se recordaban de las comidas de Egipto, pero se olvidaban de la esclavitud dura que tenían en Egipto. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos de nuestra vida en Cristo y queremos volver atrás? Pero como dice el canto, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Te animo a que tú puedas seguir adelante. El mundo atrás y la cruz delante. Sigamos a Jesús. No volvamos a Egipto. Es cierto que estamos caminando en el camino angosto, pero el camino ancho lleva a la perdición eterna. Estos hombres querían volver a Egipto. Y dice Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. De todos los reportes, los espías que fueron, también estaba Caleb, este hombre de fe que había ido junto con los espías a ver la tierra.
Y este Caleb dice, es cierto que hay hombres gigantes, es cierto que la tierra es hermosa, pero es cierto también que Jehová nos dará la tierra. Subamos y poseamos esa tierra que el Señor nos ha prometido. En otras palabras, le estaba diciendo, cállense ustedes que están dando un mal reporte, un reporte de miedo, de falta de fe. El Señor nos dará aquella tierra. Mis queridos hermanos, a veces en nuestra vida actuamos con incredulidad y no actuamos con fe. Seamos como Caleb. No miremos las dificultades, las privaciones. Miremos el galardón que tenemos por delante. Miremos la recompensa que tenemos por delante y actuemos y caminemos por fe. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Vamos a leer la siguiente parte de esta lección también, que tiene que ver con un intercesor. Números 14, 11, 12. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mira qué interesante. Después de pasar por la experiencia de la incredulidad, Dios responde al pueblo y le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a hacer irritar? Y Dios le dice a Moisés algo muy interesante. Y aquí vemos a Moisés como el hombre de Dios. Porque Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a eliminar a este pueblo rebelde y voy a hacer un pueblo contigo, un pueblo mejor. ¿Y saben qué responde Moisés, mi querido amigo y hermano? Él dice, no, perdona a este pueblo porque se ha rebelado contra ti. Si los eliminas, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los egipcios? Para eso les ha llevado al desierto, para eliminarlos. Moisés intercede por su pueblo. Aquí vemos a este hombre de Dios rogando por su pueblo. Cualquier líder podría decir, está bien, Señor, excelente, elimínalos y haz conmigo un pueblo nuevo, un pueblo más obediente. Pero eso no fue la actitud de Moisés, sino Moisés rogó por su pueblo para que Dios pueda perdonar a su pueblo. Y dice la palabra de Dios allí en Números 14:9. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mira qué interesante, perdona a este pueblo, perdona la iniquidad de este pueblo. Moisés intercede por su pueblo. Ahora vemos aquí algo muy interesante en esta lección, en Números 14, 20 al 23. Dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, responde a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, ya no han oído mi voz, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado verá. Dios perdonó sus pecados de este pueblo rebelde. Sin embargo, las consecuencias siguieron. La consecuencia era que este pueblo rebelde no entraría a la Canaán terrenal, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Y todos esos hombres murieron en el desierto. Fueron perdonados, pero la consecuencia de su pecado siguió. Aquí tenemos, amigos, algo muy interesante, la seriedad del pecado. ¿Cuántas veces hemos jugado con el pecado y pensamos que no hay consecuencias? Pero aquí en la historia bíblica vemos que Dios nos perdona, pero muchas veces tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro mal proceder, las consecuencias de nuestras malas decisiones en nuestra vida. Vamos a ir rápidamente a la siguiente cita que tenemos aquí, que habla sobre Moisés. Y esto me interesa y es muy importante leerlo. Dice, Moisés es un tipo de Cristo. Jesús nos conduce de la esclavitud de Egipto, de este mundo,
a través del desierto a la tierra prometida. Nunca nos abandonará. No nos abandonará porque le hemos fallado. Hoy intercede por ti. Estás en sus pensamientos. Estás en su corazón. Si se lo permitimos, nuestro poderoso intercesor nos llevará a casa para vivir con Él para siempre. Moisés es un tipo de Cristo. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel, hoy en día Cristo intercede por ti y por mí en las cortes celestiales. Y Él nos quiere ayudar a caminar en este desierto de la vida hasta llegar a la Canaán celestial, donde moraremos con Él por la eternidad. Qué maravillosa promesa que tenemos, mi querido amigo, que no estamos solos, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Confiemos en el Señor Jesús, vayamos a Él y Él nos ayudará a llegar a casa, a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Vamos a ir a la siguiente parte, fe versus presunción. Primera de Corintios 10:6 dice la palabra de Dios: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que fue escrito en la palabra de Dios fue escrito para nuestra enseñanza, como dice Pablo. Que no repitamos los mismos errores que nuestros antepasados hicieron, porque podemos caer en el mismo error si no nos damos cuenta. Si vivimos quejándonos, si nuestra fe falla, si somos incrédulos, podemos repetir la historia del pueblo de Israel. Y muchas veces nos damos cuenta que repetimos la historia de nuestra vida. Repetimos el mismo círculo vicioso que tuvo el pueblo de Israel. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Fe versus presunción. ¿Qué es la fe y qué es la presunción? El libro de Números cita algo muy interesante cuando el pueblo de Israel subió a pelear contra otra nación. Dice allí, Moisés le dice: no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, estaba lejos de Dios y Dios se había alejado de ellos por su rebelión, pero ellos creían que Dios todavía seguía con ellos. Y cuando fueron a pelear contra otra nación, perdieron y fueron aniquilados. Porque, amigos, la rebelión lleva a la destrucción, lleva a tomar malas decisiones. Cuando estamos inquietos, cuando no estamos en paz con Dios, cuando estamos en rebelión contra Dios, cualquier enemigo, por más pequeño que sea, los vamos a ver como si fuera Goliat. Vamos a verlo grande. Pero cuando estamos con Dios, somos invencibles. Por más grande que sean los problemas, lo vamos a ver con los ojos de la fe, porque Dios va delante de nosotros. Mis queridos amigos, lean junto conmigo esta cita poderosa. Dice, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe y la presunción son parecidas, pero son diferentes. La fe verdadera y genuina se aferra a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y va acompañada de obediencia. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero confía en las obras humanas. Les voy a dar un ejemplo de presunción que parecen que fuera fe. Es como el hombre que dice: me voy a comer este alimento que sabe que es dañino para su cuerpo, y dice: yo sé que Dios me va a librar de que este alimento me enferme. Yo tengo fe en Él. Eso no es fe, es presunción. Es presunción. Es como aquel hombre que se mete al río sin saber nadar y dice: yo sé que Dios me va a cuidar porque Dios me ama. Y a la final acaba con la barriga llena de agua y muerto. ¿Por qué? ¿Por fe? No, por presunción. No confundamos la fe con la presunción. Mucho cuidado, porque a veces nosotros pensamos que estamos actuando con fe, pero estamos actuando con presunción. Hay personas que dicen: no, me voy a comprar este carro del año, yo sé que Dios va a proveer, me va a dar para mis gustos, porque Él me ama. No es fe, es presunción. La fe está basada en la palabra de Dios y tiene
como consecuencia o va acompañada de la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué aprendimos en esta semana? Lecciones de vida. Punto número 1, la actitud es contagiosa. Por lo tanto, pide a Dios cada mañana que tu actitud sea una actitud optimista, que cada persona que llegue a tu puerta o que converse contigo se vaya diferente a cómo llegó. Punto número 2, respetar a los líderes. No te olvides, querido hermano, amigo, respeta a los líderes. Ora por los líderes de tu iglesia. Punto número 3, no seamos hijos ingratos. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como dice el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Número 3 o número 4, recuerda que tenemos un intercesor que intercede y vive por nosotros. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Número 5, fe o presunción. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Analiza bien si es fe o presunción lo que estás mostrando o lo que dices tener. Mis queridos amigos y hermanos, no tenemos más por qué estar sin descanso y rebeldes. Podemos encontrar reposo, paz, tranquilidad en Cristo Jesús. Vayamos a Él y Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y juntos podamos tener ese descanso solamente en Jesús cada día. Te mando un fuerte abrazo.